Ya, profe. para que todos los chicos que no pudieron asistir por cualquier motivo tengan la grabación y pues si ustedes también quieren repetir por algún datico que de pronto se les quedó en el aire, aquí les tengo la grabación. Les agradezco. Ay, me he puesto en cámara. One moment. Profe, hablemos de las notas o de qué vamos a hablar hoy, porque es que yo necesito saber mis vueltas. Es que yo voy ahí suave. Bueno, No, ya me estoy poniendo las pilas. no, yo eso ya les había explicado y creo que usted estuvo en la clase que yo expliqué eso, que fue antes de salir a vacaciones, si no estoy mal. Me estaban preguntando procesos de recuperación. Yo ya les dije que las recuperaciones, yo no saco guías como tal de recuperación porque eso me parece que es una pérdida de tiempo, espacio, dinero, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen guías. Ustedes ya tienen guías y entonces si no hacen las guías iniciales, ¿cómo van a hacer las de recuperación? Entonces yo no saco guías de recuperación, sino que la recuperación consiste en que me entreguen y se pongan al día con las guías que pues tienen pendiente. Esas guías las encuentran, perdón, en la plataforma Nova. Si de Así como pronto el se año les borró, pasado, profe, si de pronto se les borró, exacto, se les borró como del, me tocó a mí. sí, se les borró del, ¿qué se llama? Del WhatsApp. Entonces, no me las pidan a mí, sino que váyanse directamente a la plataforma Nova y de ahí las descargan. Todas las guías, incluso las del primer periodo, están allí. Y nada, o sea, me van presentando a medida que avancen, pero pues que no sea en noviembre, ¿no? Obviamente, yo voy a estar recibiendo y de hecho estoy recibiendo material todo este mes ¿El primer periodo o el segundo? de las dos. Profe, De las dos, quienes deban el primer periodo pueden ponerse al día también. O sea, yo les doy la oportunidad para los dos periodos y que empiecen y arranquen pues bien este tercer periodo para que no se les acumule tanto trabajo, ¿sí? Entonces, adicional a la recuperación, o sea, a ponerse al día con todas estas guías y me manden evidencia, vamos, yo ya les había dicho a sacar una fecha en la cual vamos a hacer un cuestionario que contenga datos de los bimestres pasados, es decir, de los periodos pasados, como para los que van bien, como para ver cómo están, si les duró el conocimiento, si los tienen fresquito, y para los que están pues no tan bien, que les sirva a manera de reforzamiento de la recuperación. Listo, entonces, o sea, esa actividad la vamos a hacer para todos y la recepción de las actividades que tienen pendientes, pues lógicamente solo se hará con las personas que pues deban notas. Ya para la guía que voy a poner el día de hoy, pues sí, obviamente es para todos y esta guía está para 2 semanas, es decir que de este viernes que sigue, de este viernes que viene al siguiente, ustedes ya tienen que haber entregado esta guía que vamos a empezar a explicar el día de hoy. Si hoy no alcanzamos toda la explicación, entonces complementamos en la próxima clase. No obstante, aunque no alcance a explicarla toda la guía, ustedes ya tienen que ir trabajando sobre ella en las actividades ahí propuestas para que no se les acumulen y puedan presentar oportunamente hasta el día viernes, o sea, de este viernes al próximo. ¿Sí queda entendido? Entonces, proceso de recuperación es que me entreguen y se pongan al día en las guías anteriores. Yo no saco guía de recuperación y adicional hacemos un cuestionario a través de formulario de Google con preguntas que hacen referencia a los temas vistos ya. Habrán de pronto algunos ejercicios, las preguntas no van a ser creo que más de 10, o sea que pues igual ustedes pueden acceder a eso. Y adicional a eso, me acordé ahorita que Nacho me dijo que qué vamos a hacer en este periodo, pues yo estoy dando acceso. Ya saqué una nota. La primera nota era la participación en el día lúdico de la semana anterior. perdón por llegar tarde. Tranquilo, Santi. El punto es que está aquí. Entonces, como ustedes saben que la participación en día lúdico es obligatoria y adicional a eso, el día lúdico
era generado desde mi área, desde Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que pues obviamente abarca el área, la asignatura de Química. Entonces ustedes debieron haber participado y debieron haber enviado la participación o evidencia de la participación a mi WhatsApp. ¿Listo? Entonces, si se la enviaron, espérame un ratico, Vicky. Si se la enviaron a la profe Liz, entonces me la envían a mí también. Porfa, porque pues con la profe Liz a veces no, pues no nos compartimos toda la información. Profe, ¿de qué periódico era ese? Del equipo de bioseguridad. No es tanto el kit de bioseguridad, sino la elaboración del antibacterial casero. Esa era la Se lo mandó la profesora Lisette. Esa es la actividad, esa era la actividad. Ya en el entendido de que por algún motivo no pudieron hacer o fabricar el kit casero, entonces el desinfectante casero, perdón, entonces tenían que enviar una fotico de cuál es el kit que ustedes van a utilizar en la eventualidad de que volvamos al colegio. ¿Listo? Eso. Entonces, pues quedo a la espera. Los que no han enviado, pues envíen para que no les quede como esa nota ahí suelta, porque esa es la primera nota que ya saqué del tercer periodo. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Con recuperaciones y notas. Pues lógicamente tendré en cuenta participación en clase, datos que me puedan suministrar, de temática correlacionada con lo que estamos viendo, o que nos sirva, no sé, en esta coyuntura de COVID, pues datos que sean como curiosos, interesantes, que nos sirvan de utilidad. También lo tendré en cuenta. Asistencia puntual, pues lo de siempre. ¿Listo, chicos? Quienes estén debiendo, es decir, que en el boletín les salió N, esto es porque deben prácticamente todo. Ustedes mismos ya saben que váyanse a la plataforma Nova, como ahí están las guías, ustedes se van a dar cuenta cuál guía ya entregaron y cuál no. Ustedes deben tener la reseña. Entonces, para que no me pregunten, profe, ¿yo qué le debo? Profe, mándeme la guía. Ni les voy a decir que deben, ni les voy a enviar guías, porque las guías están en Nova y pues ustedes las descargan y saben qué hicieron y qué no. Y si no se acuerdan, vayan al cuaderno a ver qué hicieron, hasta dónde hicieron. ¿Listo? Y lo demás me lo envían. Es una ganga, porque si no, les cuento que recuperaciones otros los hacen con exámenes, con más trabajos y no, pues el trabajo ya, ahí está. Inclusive yo les insistí mucho en la época del paro que vayan adelantando. Y a los que estuvieron presentes en las clases, porque yo no hice paro, pues entonces, pues yo creo que pueden preguntarles a ellos como para que se enteren también, aunque no es que hayamos avanzado pues sobremanera. Entonces, para esta oportunidad y teniendo en cuenta que la vez pasada o que en clases pasadas estábamos viendo la nomenclatura de óxidos y que los óxidos, recordemos, se dividen en metálicos y no metálicos, entonces habíamos visto y habíamos determinado cómo era la asignatura, la nomenclatura de los óxidos metálicos, es decir, la mezcla, o sea, cómo se nombraba, cómo se denominaban los compuestos que se conformaban, los compuestos binarios, porque son de dos, formados por un oxígeno o por el oxígeno y un elemento metal. Estos también se conocían como óxidos básicos. ¿Sí? Entonces la guía pasada hacía referencia a la nomenclatura de óxidos básicos o de óxidos metálicos y la guía que vamos a suministrar en este momento y que vamos a, mejor dicho, voy a suministrar después de la clase y que vamos a explicar en este momento, hace referencia a la nomenclatura de óxidos no metálicos, es decir, óxidos ácidos o también denominados anhídridos. Bueno, entonces tenemos que iniciar diciendo que estos compuestos se conocen con el nombre de óxidos no metálicos, ¿no? Cuando se obtienen de la unión de ¿qué? Del oxígeno reaccionando con un elemento que es no metálico. Es decir, que pues no hace parte de los elementos metálicos de la tabla periódica, ¿sí?
Por ejemplo, tenemos el azufre, el cloro, tenemos el carbono, el nitrógeno, entre algunos de los que puedo citar y me acuerdo ahorita. La ecuación química para la obtención de estos óxidos no metálicos siempre va a ser el no metal, el elemento no metal, más el oxígeno, y luego da como resultado el óxido no metálico. Eso lo van a encontrar en su guía de trabajo, ¿no? Aquí, pues, lo que queremos es que ustedes sean expertos, ¿sí? En la formulación y en la escritura de este tipo de fórmulas químicas que hacen referencia a los óxidos metálicos y a los no metálicos, en este caso no, los no metálicos. Esta fórmula incluye ¿qué? Dos elementos. Por eso les decía compuestos binarios, porque tienen dos elementos. Uno de ellos siempre va a ser el oxígeno, siempre. Y el otro, el que lo acompaña, como son no metálicos, pues obviamente va a ser un elemento de la tabla periódica que no sea del grupo de los metales. Es decir, tiene que ser un no metálico, ¿sí? Entonces, aquí vamos a unir ¿qué? Un catión no metálico, es decir, un elemento que no sea metálico, un catión no metálico con un anión óxido, es decir, con un oxígeno. Al óxido le vamos a llamar anión óxido. Entonces, esta unión de estos dos compuestos nos va a generar un óxido no metálico o un anhídrido, que es lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, en un examen, yo les ponga de qué están compuestos los anhídridos, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué me van a responder? Los anhídridos son la unión de qué con qué. Nadie lo sabe. Pero si lo acabo de decir. Profe, es que está haciendo hambre. Yo Y también apenas tengo hambre. profe, y apenas van a poner a hacer el almuerzo. Ya estoy que me duermo del hambre. Bueno, entonces deja el almuerzo de entredía. Ah, tráigame el almuerzo. No, ahorita pues no podemos almorzar Todavía no podemos almorzar. No, estamos en clase, como almorzamos en clase. Mire, mi almuercito ahí me está esperando. Vea, profe, bien pueda, ¿cómo? Nosotros no decimos nada. No, pues sí, yo soy la que tengo que hablar, como le voy a hablar con la boca Pues llena. apaga la cámara y le echamos a la Profe, va comida. comiendo y de una. Convenientes, ¿no? Mejor ustedes prendan la cámara para que se enteren de lo que estoy diciendo, porque así se Yo acá duermen estoy con comiendo, profe. la cámara apagada. Entonces, les estoy diciendo, si yo en un examen les pregunto de qué están compuestos los anhídridos, les acabé de decir que los anhídridos son también llamados óxidos no metálicos o también Eso, llamados óxido no metálico. óxidos ácidos, ¿sí? Entonces, si yo les digo, por favor, díganme de qué se compone un anhídrido, entonces, ¿ustedes qué me van a responder? ¿O qué es un anhídrido? De óxidos no metálicos. Se compone Se compone de óxidos no metálicos o ácidos. oxígenos, de oxígeno, es la unión del oxígeno con un elemento no metal. Eso es un anhídrido. Un anhídrido o un óxido básico, perdón, no ácido, perdón, o también llamado óxido no metálico, es la unión del oxígeno más un elemento que es no metálico, ¿sí? Y por eso es compuesto binario, porque tiene dos elementos. ¿Sí queda claro? ¿O el hambre no me lo permite? Pues, Bueno, la igual verdad, esto lo van a poder revisar nuevamente en el profe, sí. video y en también lo van química a son poder muy malos. revisar en su... Y en química soy muy malo, profe. No, ¿cuál? Nadie es malo, en nada. Sí, Lo que pasa es que yo usted no se sé mete eso en nada. la cabeza y eso no le deja, pero quítese esa concepción, que Sí, yo no sé nada. todos pueden llegar a saber mucha Voy a hacer química. si hago un experimento de química, estalla mi casa.
Por eso no lo haga hasta que no esté seguro. Bueno, entonces vamos a mirar las nomenclaturas, ¿sí? ¿Cómo los vamos a nombrar a estos óxidos no metálicos o a estos anhídridos, ¿sí? O a estos óxidos ácidos. Es lo mismo, los tres nombres significan lo mismo. Entonces, vamos a ver con la nomenclatura tradicional, ¿no? Cuando el no metal, estamos hablando de no metales, tiene dos números de oxidación, entonces tiene unas características para poderlos nombrar. Todo esto no se preocupen que yo los voy a poner en la guía que la voy a compartir, como para que tengan una idea. Aunque, bueno, así es un poquito difícil explicarles. Yo no sé, tal vez quisiera pues yo tengo la ayuda de un video en el que precisamente se habla de la nomenclatura de los anhídridos. Entonces, hagamos una cosa, es que yo pienso lo siguiente, no sé, yo creo que para la próxima clase vamos a... yo no sé si de pronto ya incluso entremos a la presencialidad, no sé, podría ser. De pronto. No, yo no sé, no estoy hablando cualquier cosa. No importa, así estemos en presencialidad o en virtualidad. Debido al COVID. Es mejor que ustedes visualicen y que mejor la siguiente clase, como la guía es para 2 semanas, hagamos ejercicios. Ya después de que ustedes hayan visto como mejor la explicación. Entonces, Podemos hacer la guía entre nosotros mismos ahí en clase y pues lo que no sepamos, pues Sería ahí lo mejor. vamos resolviendo entre todos. Es Sería lo lo mejor. Sería lo mejor. pues la guía la tienen que ya ir haciendo, ¿no? O sea, porque Sería ustedes saben que el taller siempre está al final, entonces ustedes pueden ir ya elaborando la guía, porque hoy ya se las voy a compartir. Entonces, Sería mejor, profe, que entre todos la desarrolláramos en la propia clase. no nos alcanza el tiempo, Nacho. Entonces, ustedes la van a ir desarrollando pues a medida que vayan avanzando, ¿sí? Recuerden que es para solo 2 semanas la guía y el taller, ese sí lo podemos revisar la próxima clase, pero el resto de la guía lo pueden ir realizando. Entonces, vamos a empezar a hablar de la nomenclatura de los óxidos no metálicos, en este caso son los óxidos no metálicos, también conocidos como anhídridos u óxidos ácidos, y pues bueno, vamos a empezar. Recordemos que los óxidos no metálicos se forman por la unión de un no metal con el oxígeno. No metal más un oxígeno nos va a dar un óxido no metálico. Óxido no metálico. Pues bien, los principales no metales con los que siempre trabajamos para formar los óxidos no metálicos, como podemos ver en nuestra tabla periódica, si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, podemos ver que los no metales se encuentran del lado derecho de nuestra tabla periódica y los principales no metales que siempre trabajamos son el carbono, nitrógeno, oxígeno, el fósforo, azufre, cloro, arsénico, selenio, bromo, telurio y yodo. Esos son los principales no metales con los cuales vamos a trabajar. Y pues bueno, para poder nombrarlos utilizamos 3 tipos de nomenclatura, que es la nomenclatura UPAC o sistemática, tenemos la nomenclatura tradicional o de Ginebra, y también tenemos la nomenclatura stock. Y pues bueno, recordemos, tenemos la UPAC, la sistemática, la UPAC, la stock, es lo mismo sistemática que UPAC, stock y tradicional. Y pues bueno, vamos a empezar a nombrarlos por el método de la UPAC. Para eso me gustaría escribirles algunas moléculas para poder nombrarlas. Vamos a hacer algunos ejercicios y pues bueno, para tener espacio voy a borrar todo esto. Simplemente fue para explicar rápidamente. Y supongamos que tenemos los siguientes óxidos no metálicos o anhídridos. Supongamos que tenemos este de acá. Supongamos que tenemos este de acá. Tenemos este otro compuesto, vamos a poner otro.
uno de azufre. Vamos a poner este y vamos a poner uno de yodo. Pues bien, estos son óxidos no metálicos. Como pueden ver, primeramente se pone el no metal, cloro, carbono, en este caso carbono, cloro, fósforo, nitrógeno, azufre y yodo. Pues bien, para nombrarlos por el sistema de nomenclatura UPAC, la UPAC nos dice que debemos utilizar prefijos griegos numéricos para indicar el número de átomos que componen la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, si nosotros tenemos un solo átomo en la molécula, pero en este caso vamos a tomar el prefijo para los dos átomos que forman el óxido. Si tenemos número de átomos es 1, el prefijo a usar va a ser mono. Si tenemos 2 va a ser di. Si tenemos 3 el prefijo va a ser tri. Con 4 va a ser tetra. 5 va a ser penta. 6 va a ser hexa. 7 va a ser hepta. 8 octa, etcétera, etcétera, etcétera. 9 nona, 10 deca. Este uno lo voy a poner más por acá. Y pues bueno, vamos a utilizar este método para nombrar las moléculas que acabo de escribir a continuación. Y vamos a fijarnos. Bien, la primera molécula, como podemos ver, primeramente debemos de ver, vamos a contar los átomos de oxígeno del lado derecho, y en este caso tenemos 2. Por lo tanto, vamos a utilizar el prefijo di. Di, seguida de la palabra óxido, dióxido, porque son 2 oxígenos, dióxido, de, y a continuación el número de átomos de el no metal. En este caso tenemos un solo átomo de carbono, por lo tanto podemos omitir el prefijo mono. Por lo tanto va a ser dióxido de carbono. No se pone dióxido de monocarbono, simplemente dióxido de carbono. Y bien, nos vamos con el siguiente. El siguiente, como podemos ver, tenemos 3 átomos de oxígeno, por lo tanto utilizamos el prefijo tri. Va a ser trióxido de el nombre del no metal, en este caso es el cloro. Pero como podemos ver, aquí sí tenemos 2 átomos de cloro. Cuando tenemos más de uno, en este caso 2, 3, 4, 5, sí se pone el prefijo. En este caso hay 2, por lo tanto el prefijo va a ser di, trióxido de di, y el nombre del no metal, dicloro. Trióxido de dicloro. Muy bien, nos vamos con el tercero. Tenemos 5 átomos, en este caso de oxígeno, por lo tanto el prefijo va a ser penta. Va a ser pen. Se quita la A para formar el respectivo óxido, por lo tanto va a ser pentóxido. No es pentaóxido, sino es pentóxido de, y podemos ver que tenemos 2 átomos de fósforo. Tenemos 2, por lo tanto el prefijo va a ser di. Pentóxido de difósforo. Pentóxido de difósforo. El siguiente, como podemos ver acá, tenemos 2 átomos de oxígeno, por lo tanto el prefijo va a ser di, seguido de la palabra óxido, de, en este caso solamente tenemos un átomo de nitrógeno, por lo tanto podemos omitir el prefijo mono, por lo tanto va a ser dióxido de nitrógeno. Ya hasta aquí, ya como que ya le van amarrando la onda. El tercero, por lo tanto, va a ser tri, porque tenemos 3, la palabra óxido, dióxido de, y el no metal es azufre, por lo tanto va a ser trióxido de azufre. Y el último, como podemos ver, tenemos 5, por lo tanto va a ser pen, quitamos la A y ponemos la O, pentóxido de, no metal es el yodo, y tenemos 2, el prefijo 2, di, pentóxido de yodo. Pentóxido de diyodo. Pues bien, así es como se nombran por la nomenclatura UPAC a los óxidos no metálicos, conocidos como óxidos ácidos. Y pues bien, espero no hayan tenido duda. ¿Tienen una duda hasta ahí? Esa es como la más fácil, la verdad. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el número de moléculas que hay de cada uno de los elementos. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Vale. Bueno, entendí muy bien la última parte porque si era con di, porque le puso yodo y no... Porque hay 2 yodos. Espérate, regresemos un poquito. Hay 2 yodos, entonces cuando hay 2 moléculas, en este caso de yodo, se dice diyodo. Di es 2. Si hubieran 3 moléculas de yodo, pondría triyodo, por ejemplo, o 4 tetrayodo, así. ¿Listo? UPAC a los óxidos no metálicos, conocidos como óxidos ácidos. Y pues bien, espero no hayan tenido con
pentóxido de di, quitamos el no metal. Mira es que azufre, hay, por lo tanto que, va a ser no sé, dióxido. creo que era Nacho el que me estaba hablando, ¿no? A ver. Mira que aquí están 2 de yodo, 2 moléculas de yodo, y de oxígeno, ¿cuántos? 5, ¿cierto? Primero tenemos que nombrar lo del oxígeno. ¿Cuántas moléculas hay? 5. A 5 le corresponde el penta, ¿cierto? Entonces aquí vamos a nombrar pentóxido de, aquí este es el yodo, ¿y cuántas tiene? 2 de yodo, 2 átomos de yodo, entonces a 2 le corresponde di, entonces pentóxido de diyodo. Es por eso, es igual acá, mira. Aquí solo hay, aquí hay 3 de oxígeno, entonces le corresponde tri, y un solo azufre, que sería mono, pero generalmente ese no se lo nombra, entonces deja solito. Si son 3 de oxígeno, sería trióxido de azufre, porque solo tiene una. Si tuviera, por ejemplo, 2 azufres aquí, sería trióxido de diazufre, ¿sí? Trióxido de, y el no metal es azufre, por lo tanto va a ser trióxido de azufre. Y el último, como podemos ver, tenemos 5, por lo tanto va a ser pen, quitamos la A y ponemos la O, pentóxido de, no metal es el yodo, y tenemos 2, el prefijo 2, di, pentóxido de diyodo. Pentóxido de diyodo. Pues bien, así es como se nombra por la nomenclatura IUPAC a los óxidos no metálicos, conocidos como óxidos ácidos. Y pues bien, espero no hayan tenido duda. Solo para recordar, ustedes me dirán cómo se llamará este. Si nombramos este, pues muy fácil, ya lo tienen. Pues aquí tenemos un 7, por lo tanto usaremos el prefijo hepta, pero quitamos la A, por lo tanto va a ser la palabra óxido, heptóxido, de, ¿cuántos cloros tenemos? Tenemos 2, heptóxido de dicloro. Como pueden ver, está muy fácil por el método de IUPAC. Pues bueno, espero que se haya quedado claro, eso solamente fue para recordar. Y nos vamos con el siguiente método. ¿Sí les quedó claro, chicos? Ese es un ejemplo muy, Sí, profe. muy Sí, bueno. profe, ahora Sí, sí. profe. Eso, lo único que tienen que tener claro es como los prefijos, ¿no? 1, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, eso sí se los tienen que aprender. Porque esos también se los utiliza en otros casos. Luego tendrán que aprenderse para otras formulaciones, otros prefijos, pero esos son más fáciles. Yo siempre me acuerdo, yo les voy a enseñar una técnica, es tipo oso, oso, ico y perico. y es en serio. Luego les va a servir muchísimo para los otros tipos de nomenclatura. Acuérdense, hipo, oso, oso, ico y perico. Nos vamos con el método Stock. El método Stock nos dice que para nombrar las moléculas se antepone la palabra óxido seguida del nombre del no metal y entre paréntesis y con números romanos la valencia con la que está trabajando. Y pues bueno, para que esto quede más claro, vamos con unos ejemplos. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a repetir algunas moléculas, pero vamos a nombrarlas con nomenclatura Stock. Muy bien, aquí tenemos ya unos óxidos no metálicos que a continuación vamos a nombrar con nomenclatura Stock, que nos dice, primeramente, anteponemos la palabra óxido de, seguida del nombre del no metal, en este caso carbono, óxido de carbono, y a continuación la valencia del metal. Como podemos ver, el oxígeno siempre trabaja con carga de -2 y el carbono va a trabajar con carga de +4. Por lo tanto, para neutralizar la carga, 2 por 2, -2 por -2, -4, con este +4 se cancela la carga. Por lo tanto, va a ser óxido de carbono 4. Y el 4 lo escribimos con números. Ustedes se acuerdan que aquí siempre la suma, ¿no?, de las valencias
de cada una de los átomos que conforman la molécula tiene que dar 0. Por eso él hace 4, porque para que dé 2 por menos 2 da menos 4, para que se neutralice ese menos 4 siempre tiene que haber el mismo número con el signo contrario en el otro, en el otro átomo que compone la molécula. Entonces, más 4 menos 4 da 0. Por lo tanto, la valencia del carbono sería en este caso 4. Romanos. Muy bien. Así es como se nombraría el dióxido de carbono, que nosotros conocemos comúnmente por nomenclatura óxido de carbono 4. Recordemos que tenemos otro óxido parecido a ese, que sería este, que es el monóxido de carbono. Y pues ¿cómo se nombraría? Se nombraría como óxido de carbono 2, porque aquí el carbono está trabajando con valencia de más 2. Y pues bueno, nos vamos con el siguiente. Anteponemos la palabra óxido, recordémoslo, óxido de el nombre del no metal, en este caso el cloro, óxido de cloro, y la valencia con la que está trabajando el no metal. Recordemos el oxígeno siempre de menos 2, y para que el cloro neutralice esa carga debe trabajar con carga de más 1. 2 por más 1 más 2 y menos 2 se neutraliza. Por lo tanto, se llamará óxido de cloro, y entre paréntesis y con números romanos la valencia, óxido de cloro 2. Nos vamos con el siguiente, el oxígeno siempre carga de menos 2, y para que neutralice esa carga, 5 por menos 2, menos 10, y para que el nitrógeno neutralice esa carga, deberá trabajar con más 5. 2 por 5, 10, menos 10, se neutraliza la carga. Por lo tanto, se llamará óxido de nitrógeno, y entre paréntesis y con números romanos la valencia del nitrógeno. Óxido de nitrógeno 5. Nos vamos con el siguiente. En este caso, el oxígeno menos 2, el nitrógeno debe trabajar con carga de más 4 para neutralizar la carga. 2 por menos 2, menos 4, y este más 4 para neutralizar la carga. Por lo tanto, se llamará otra vez óxido de nitrógeno, pero ya no será 5, sino será óxido de nitrógeno 4. Nos vamos con el último, en este caso el oxígeno menos 2, 7 por 2 menos 14, y para que el bromo neutralice esa carga deberá trabajar con más 7. 2 por más 7 más 14 para neutralizar la carga. Por lo tanto, este se llamará óxido de bromo, y entre paréntesis y con números romanos la valencia del bromo, óxido de bromo 7. Pues bueno, hasta aquí espero no hayan tenido duda y que haya quedado muy claro. Y pues bueno, esa es la nomenclatura de stock. Alguien que miró un detalle. ¿Quién miró un detalle que nadie me dijo nada, pero al que haya mirado ese detalle le doy un puntico? Los números romanos. En los números romanos. Si estamos hablando que el número romano hace referencia a la valencia del elemento, en este caso el elemento no metálico, bueno, ustedes pueden revisar esta última parte del video, porque igual va a quedar grabado. Al que me descubra el detallito, le doy una nota adicional. ¿El detalle de qué, profe? El detalle de un número un número romano que está dentro de alguno de esos compuestos tiene un detalle. Díganme cuál es el detalle y entonces qué pasó ahí, mejor dicho. Porque recuerden, el número romano es equivalente a la valencia del elemento no metálico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, profe, pues ya de tal manera se va a cortar. Sí, ahorita se corta, pero entonces obviamente la respuesta me la tendrán en el transcurso de la semana o la próxima clase. Chao, profe. Hacen acuerdo. Feliz tarde. Listo, entonces voy a Vaya dejar almuerzo. ahí